A 5 meses de los Juegos Olímpicos de Tokio, el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, renunció este viernes a su cargo tras la polémica desatada por unos comentarios sexistas. El Comité Olímpico Internacional aseguró que está tan comprometido como siempre a trabajar con su sucesor. En la tercera jornada del histórico segundo impeachment contra el expresidente Donald Trump, los fiscales demócratas concluyeron en sus alegatos que si Trump es absuelto podría volver a incitar a la violencia. Hoy el turno es para los abogados del exmandatario. Sigue sin conocerse oficialmente quién será el contrincante de Andrés Arauz en la segunda vuelta a las presidenciales de Ecuador. Con el 99,96% de las actas procesadas, el candidato indígena Yacu Pérez es tercero y se reunirá en las próximas horas con el centro derechista Guillermo Lasso, que está en segundo lugar. Gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Iniciamos esta emisión en Japón porque tras una polémica sexista renunció el hasta hoy presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Yoshiro Mori. Los comentarios del funcionario provocaron rechazo internacional. En su más reciente comparecencia ante la prensa se disculpó y aseguró que no sabía si sus palabras habían molestado a las mujeres porque no habla mucho con ellas. Veamos más detalles en el informe de Mar Romero. Faltan 5 meses para los Juegos Olímpicos de Tokio y el evento deportivo se quedó sin presidente. Yoshiro Mori, quien lideraba el proyecto de las Olimpiadas, dimitió en medio de una oleada de críticas por unos comentarios sexistas que dijo durante una reunión. Efectivamente, a partir de hoy dimito como presidente. Lo importante es que las Olimpiadas sucedan en julio y no puedo permitir que mi presencia complique las preparaciones. Mori se quejó de las reuniones donde hay muchas mujeres, argumentando que duran más tiempo porque hablan demasiado. El propio Comité Olímpico de Tokio tiene 5 mujeres entre sus 24 integrantes. Estas declaraciones levantaron polémica. Las mismas autoridades japonesas criticaron con dureza a Mori, quien inicialmente solo se disculpó pero no renunció a su cargo. Con la presión japonesa internacional y también de la opinión pública, el presidente decidió dar un paso al lado. Creo que la renuncia es lo correcto. Era vergonzoso para Japón, es algo bueno. Mori, ex primer ministro de 83 años, deja los Juegos en un momento delicado. Casi la mitad de los japoneses opinan que el evento debería volver a posponerse por la pandemia. Además, no hay un sucesor claro para hacerse cargo del liderazgo de las Olimpiadas. Unas Olimpiadas que no dejan de encontrar tropiezos por el camino. Continuamos en Estados Unidos. En la tercera jornada del impeachment contra el expresidente Donald Trump, los fiscales demócratas concluyeron su alegato asegurando que si Trump no es condenado podría incitar a nuevos hechos violentos e incluso inspirar a otros funcionarios en el futuro. Asimismo, resaltaron que el exmandatario sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando convocó a sus partidarios a luchar hasta las últimas consecuencias. Previamente hablamos con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez, quien ha vivido estas jornadas de juicio político al interior del Capitolio y nos contó sobre las reacciones que han tenido los republicanos tras el alegato de los fiscales demócratas. Ayer, tras conocerse las contundentes pruebas, los videos y los testimonios que entregaron los demócratas que mostraban cómo Donald Trump sabía de estos ataques antes de que ocurrieran, cómo incitó esta violencia el 6 de enero y cómo no hizo nada al respecto, el senador Richard Blumenthal se preguntaba que si el voto fuese secreto, los republicanos en realidad sí terminarían absolviendo a Donald Trump. Y es que tras presentar estos videos, muchos republicanos que estaban en plenaria se mostraron afectados de ver cómo efectivamente las palabras de Donald Trump terminaron incitando a la violencia. Pero lo que están diciendo muchos analistas es que a pesar de haberse visto afectados, los republicanos no votarán en contra de Trump. Primero, porque no se van a arriesgar a perder el apoyo, los votos de sus simpatizantes en los estados que representan y por ende pues arriesgar la reelección en el Senado. Y segundo, porque si votan en contra de Donald Trump le dejarían el camino libre, el argumento dado para que Donald Trump pues cree este tercer político, el Partido Patriota, que dice que podría crear en caso de pues tener la falta de apoyo por parte de los republicanos.
A las 12 del mediodía de hoy, hora de Washington, continúa el juicio político y el turno es para la defensa del expresidente Donald Trump. Entre tanto, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que a partir del 19 de febrero reabrirá los casos de los solicitantes de asilo devueltos a México por la política migratoria del expresidente Trump, que obligaba a estas personas a permanecer en ese país a la espera de sus citas en cortes de inmigración estadounidenses. La nueva medida del gobierno de Joe Biden es parte de la fase 1 de un programa para restaurar el procesamiento seguro y ordenado de inmigrantes en la frontera sur. Según los datos oficiales, se estima que unas 25,000 personas tienen casos activos. Vamos a Ecuador. Falta un 0,49% para concluir el escrutinio de las elecciones presidenciales del domingo pasado. Y para saber quién será el contrincante en la segunda vuelta del candidato del expresidente Rafael Correa, Andrés Arauz. El centroderechista Guillermo Lasso mantiene una mínima ventaja sobre el líder indígena Yacu Pérez, que ha solicitado oficialmente el recuento de los votos en 7 provincias, tras alegar que hubo un supuesto fraude. En la mañana de este viernes, Lasso y Pérez se reunirán en el Consejo Nacional Electoral. Un fraude descarado. Y esto lo que está haciendo es dejando malherida a la democracia. La democracia es hoy una caricatura, es un teatro de mal gusto, una tristeza suprema. No le están robando a Yacu Pérez los votos. Le están robando todo un proyecto, todo un sueño, toda una esperanza que tenían los ecuatorianos. En Venezuela, al inicio del 2021, un canal digital de noticias fue cerrado, un portal web hackeado y varios medios de comunicación han sido estigmatizados de servir para injerencia extranjera por recibir cooperación internacional. Diversos organismos han solicitado que cesen los ataques a la libertad de expresión. Nuestra corresponsal Herminia Fernández nos cuenta desde Caracas. El pasado 8 de enero, el canal de noticias privado BPI cesó sus operaciones en Venezuela luego de que las autoridades confiscaran sus equipos y clausuraran los estudios. Esta acción dejó sin empleo a 45 personas, entre ellos a la periodista Antonieta Larroca. Lo peor que le puede pasar a un periodista es que lo callen, que le pongan un tiro en la boca, que le quiten su micrófono, que le pongan 2 yesos en cada mano y le impidan escribir. Y eso es precisamente lo que está pasando en Venezuela, y no de ahorita. Esto data desde hace mucho tiempo, más de 20 años acá en el país. El portal de noticias digital Efecto Cocuyo también ha sido blanco de ataque. El propio Nicolás Maduro le acusa de recibir dinero de manera ilegal por parte de instituciones internacionales para actuar en contra del Estado venezolano. Para su directora, Luzmeli Reyes, las autoridades quieren evitar que los ciudadanos se informen. Es además una difamación, una distorsión, porque no están cuestionando el financiamiento externo, sino que además están sugiriendo que este financiamiento es para convertir en infomercenario o para atacar al gobierno. Yo creo que una de las hipótesis es ir reduciendo cada día más las posibilidades de acceso a la información de los ciudadanos. Otra táctica para silenciar los medios, ataques cibernéticos. Es lo que el periódico digital Tal Cual experimentó durante varios días en el mes de enero. El futuro es bastante complicado, muy difícil, porque lo que podemos esperar es un periodismo independiente que desaparezca en Venezuela, que sea una sola voz la que haya en el país, que sea la voz oficial. Luego de las últimas agresiones a los medios de comunicación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exhortado a las autoridades venezolanas a propiciar un entorno libre de hostilidades y a respetar las libertades. Una sugerencia que se le ha hecho al gobierno de Nicolás Maduro sin obtener resultados. Herminia Fernández, France 24, Caracas. Cambiamos de tema. En octubre de 2017, Cataluña celebró un referendo para separarse de España. Sin embargo, la votación nunca fue reconocida y los líderes independentistas terminaron en la cárcel o escapando a Bélgica. Más de 3 años después, cerca de 6 millones de catalanes vuelven este 14 de febrero a las urnas para unas elecciones autonómicas que en un primer momento fueron suspendidas por la pandemia, pero que un juez obligó a celebrar, permitiendo incluso el voto de los contagiados. Informa Lluís Muñoz. ¿Independencia o unionismo?
La eterna cuestión en Cataluña vuelve a las urnas. En un parlamento fraccionado destacan dos bloques. Actualmente la comunidad autónoma está gobernada por dos partidos independentistas. Para estos comicios los sondeos no muestran tendencias claras y podrían forjarse nuevas fórmulas de coalición más allá del independentismo. Una posibilidad que ha abierto el socialista Salvador Illa, quien ha sido ministro de Sanidad del Gobierno de España hasta hace unas semanas y que ha recibido el respaldo del presidente Pedro Sánchez. El desafío que tienes por delante durante los próximos meses y los próximos años, sin duda alguna, es apasionante, es complejo, pero muy necesario para Cataluña, muy necesario también para España. Por su parte, los independentistas confían en volver a gobernar. Para ello, cuentan con la participación en campaña de algunos líderes independentistas encarcelados, como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, en libertad condicional. Ahora dormimos todas las noches en la cárcel. Salimos todas las mañanas a caminar por las calles del país, a estar al lado de la gente. Los debates electorales se han centrado una vez más en la cuestión nacional, pero han estado marcados por la pandemia. Tras acordar los partidos un retraso en los comicios, la justicia obligó a celebrar las elecciones, justificando que el sufragio es un derecho fundamental. Sondeos prevén una caída histórica en la participación, mientras que ayuntamientos han tenido que buscar voluntarios para ocupar las mesas electorales. El voto por correo se ha triplicado y los colegios electorales se preparan para que voten incluso los contagiados. Vamos a Myanmar. Más de 350 personas, entre ellas dirigentes, activistas y monjes, han sido detenidas desde el golpe de Estado del 1 de febrero. Así lo denunció la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mientras que continúan las multitudinarias protestas contra los militares. En la última jornada se registraron nuevos choques con las autoridades que dispararon balas de goma. Al menos 3 personas resultaron heridas. En China, el Año Nuevo Lunar, que comienza este viernes, es habitualmente la mayor migración anual del mundo. Cientos de millones de trabajadores en Beijing regresan a sus ciudades de origen. Sin embargo, las autoridades han desaconsejado los viajes después de los recientes brotes de coronavirus en diciembre y enero, que obligaron a generalizar los requisitos de pruebas PCR y la cuarentena. Regresar a casa para celebrar el Año del Buey a pesar de un viaje repleto de restricciones contra el COVID-19 o quedarse solo en Beijing como piden las autoridades. El dilema atormenta a los chinos que trabajan en la capital. Echo mucho de menos mi casa, pero por otro lado tenemos que pensar en todos, así que he decidido no volver esta vez. El Año Nuevo Lunar, que este año cae el 12 de febrero, es la fiesta más importante en China y normalmente cientos de millones de trabajadores aprovechan la oportunidad para regresar a sus provincias de origen. Sin embargo, la alcaldía de la capital pidió este año a los residentes que evitaran los desplazamientos innecesarios. No podemos volver a nuestra ciudad natal, pero paradójicamente en un momento así, la gente parece querer reunirse aún más en familia y espera valorar mejor el tiempo que pasen juntos. Para evitar que los chinos viajen, Beijing ha prometido dedicar $6 millones en cupones de descuento para los que se queden en la capital. También ofrece películas en línea y paquetes de datos móviles para celulares. Y está funcionando. Los viajes en tren y avión han caído un 80% respecto al año pasado. Después de superar todo eso, espero que el próximo año podamos vivir y trabajar con más optimismo. Por el momento, los viajeros que entren en Beijing deben presentar una prueba PCR negativa y luego someterse a otras 2 pruebas 7 y 14 días después de su llegada. Unas medidas que podrían ser endurecidas al iniciar este Año del Buey, asociado para los chinos a la perseverancia y la paciencia. Finalizamos con una triste noticia para los amantes del jazz. Falleció el legendario pianista Chick Corea a los 79 años. El músico, que era el 4º artista con más nominaciones a los Grammy en la historia, murió a causa de un cáncer que le fue descubierto recientemente. En su último mensaje público pidió a todas las personas que quieran tocar música, escribir o actuar que se lancen a hacerlo porque el mundo necesita más artistas. Con estas imágenes llegamos al fin del informativo. Volvemos en unos momentos con más. Esto es France 24.